salvation. I'm a soldier, for surrender. Faith is like a fire, never burns the embers. The voice of the unheard. Love is the answer. I gotta speak and believe it, that's how I feel inside. I can't sit here quiet. You can take my heart, you can take my breath when you're praying from a cold dead heart. This is how we rise up, heavy as a hurricane, louder than a freight train. This is how we rise up, heart is beating faster, feels like thunder. Magic static, call me a fanatic. It's our world, they can never have it. This is how we rise up, it's our resistance, you can't resist us. Hola chicos, solo estoy aquí para recordarles que en la descripción encontrarán los links para las redes sociales del artista Felbakeneko junto al link para la petición para que la serie original de los Jóvenes Titanes regrese. Ahora sí, disfruten el vídeo. Pasaron los minutos, en los que el viaje iría en un cómodo silencio mientras que Maxwell revisaba el mapa. Oigan, me acabo de dar cuenta de que Toshi está echando humo desde hace como 6 minutos, ¿me podrían decir qué sucede? Diría Maxwell viendo que su auto estaba echando una ligera cantidad de humo del motor haciendo que su gua comenzara a sudar. Te explicaremos después, por el momento tenemos a algunos semidioses que salvar. Diría Hayden haciendo que Maxwell volviera a centrar atención en el mapa pero viendo de reojo a su gua de vez en cuando debido a que ésta no paraba de sudar. Luego de un rato, los chicos ya habrían llegado a un bosque y a lo lejos podían ver varias columnas de humo, señal de que había un incendio en alguna parte. Eso no se ve bien. Diría Lisbeth algo preocupada, pero en eso Mera miraría al horizonte. ¿Qué sucede, Mera? Diría Maxwell viendo a Mera con preocupación. Hay un río cerca de aquí, desde aquí nos tomará como 3 minutos llegar, además el río está conectado al campamento. Ante estas palabras Maxwell sonreiría. Entonces, ¿por qué seguimos aquí, chicos? Ustedes diríjanse al campamento y apóyenlo en lo que puedan, nosotros llamaremos a la caballería. Diría Maxwell al tiempo que convertía su collar en su característica espada y saltaba del helicóptero. Los veo luego. Diría Mera sacando su tridente y siguiendo a su hermano. ¿Acaban de saltar sin paracaídas? Preguntaría Arley de forma retórica, a lo que Hayden se reiría un poco para luego decir. Desde pequeño has sido un loco suicida, así que no te sorprendas, de todos modos ese imbécil es duro de matar. Por mientras con Maxwell. Creo que no lo pensé bien. Diría Maxwell para pocos segundos después estrellarse de lleno contra unos árboles y al caer al suelo generara un inmenso cráter. A la próxima mira antes de saltar. Diría Mera quien se estaba apoyando en el aire con una plataforma de hielo. ¿Cómo hiciste eso? Diría Maxwell algo adolorido. El río está a unos 4 metros, solo recogí la humedad del aire. Bueno, creo que me rompí las piernas así que me tomará un minuto llegar al río. Al tiempo que decía esto Maxwell comenzaba a arrastrarse usando su espada como apoyo. Tonto. Diría Mera disponiéndose a ayudar a su hermano. De vuelta al helicóptero. Eso no se oye bien. Diría Saeko refiriéndose al estruendo. Ignórenlo, tenemos otras cosas de que preocuparnos. Diría Hayden viendo que ya se estaban acercando al campamento y cuando pasaron por encima de él vieron a muchos semidioses luchando contra varios zombies, algunos de ellos parecían usar armaduras griegas. Las que no sepan pelear cuerpo a cuerpo que se queden en el aire y den apoyo aéreo, las demás, síganme. Diría Hayden para después crear unas plataformas de tierra a lo que Saeko y Arley se subirían en estas para disponerse a volar mientras que Saya se pondría al volante y las demás chicas tomarían algunas armas como francotiradores o ametralladoras. ¿Y yo qué? Diría Tyler algo temeroso. Agradece que te necesitamos para proteger a su gua, porque de lo contrario ya te habríamos usado como carnada. Diría Lisbeth quien había tomado una ballesta. Mejor me quedo callado. Diría Tyler quien temía por su vida y con justas razones.
De vuelta con Hayden, junto a las dos chicas aterrizaron en medio de todo el escándalo llamando la atención de algunos semidioses que no estaban peleando, los que estén heridos que se refugien, los demás, no estorben. Tras decir eso Hayden sacaría sus cuchillas convirtiéndolas en espadas gemelas al igual que Saeko sacaba sus dos katanas y las bañaba en energía divina además de Arley quien sacó un cuchillo militar y una pistola 9 milímetros. Ante esto todos los semidioses los verían como si estuvieran locos pero de pronto Hayden se movería a gran velocidad cortándole la cabeza de varios zombies, Saeko no se quedaría a otras y se movería en otra dirección desmembrando a varios zombies antes de matarlos, y aunque nadie se percatara, Saeko tenía una pequeña sonrisa de satisfacción dibujada en su rostro la cual a medida que mataba a más zombies iba aumentando de tamaño. Arley por su parte apuñalaba a algunos zombies en la parte de atrás de su cabeza aprovechando su agilidad además de usar su pistola para sacar de problemas a algunos semidioses que se veían acorralados, así pasarían los minutos en donde el número de zombies parecía estar disminuyendo, en eso un centauro el cual portaba una espada aparecería y decapitaría a varios zombies de un solo tajo. ¿Y tú quién eres?, preguntaría Hayden de forma desconfiada. Mi nombre es Quirón, diría con simpleza aquel centauro a lo que Saeko diría. ¿Quirón? ¿El hijo de Cronos? El mismo, también soy el director de este campamento. Ante esto Hayden suspiraría para luego decir. El número de zombies está disminuyendo, pero no por eso nos podemos confiar, este lugar tiene algún escudo. Teníamos una barrera mágica que Zeus nos dio hace años, es alimentada por la magia de un árbol que nació del cadáver de una semidiosa llamada Thalía Grace, pero ella murió y Zeus usó su cadáver para crear el árbol. Viniendo del anciano a escupe truenos, la verdad no me sorprende. Diría Hayden de forma burlona cuando de pronto el cielo se iluminaría con varios relámpagos. Esa no me la esperaba. Diría Saeko algo sorprendida al ver que aparentemente el rey del Olimpo seguía vivo. Ignorando lo que acaba de suceder. Ese árbol fue envenenado y ahora la barrera es inútil. Ya pensaron en cómo curar el árbol. Varios de nuestros semidioses más fuertes fueron enviados en una búsqueda para encontrar el vellocino de oro, el toque a ese vellocino puede curar lo que sea, incluyendo el veneno del árbol. ¿Hace cuánto los enviaron? Poco antes de que todo esto de los zombies empezara. Entonces no cuente con que regresen. Diría Hayden para luego seguir matando zombies a diestra y siniestra pero de pronto los que quedaban comenzarían a juntarse. ¿Qué hacen?, diría un semidios terrollero el cual se veía bastante asustado. Mientras que Maxwell se fijaría bien y vería que la carne de los zombies se estaba empezando a pegar una con otra. Se están funcionando. Diría Hayden sorprendiendo a todos y tras unos segundos una criatura de figura humanoide se lograría presenciar, la piel de este ser era completamente gris, la piel la tenía casi en los huesos, medía cerca de unos 25 metros de alto, no tenía genitales, ni cabello, y tampoco ojos, pero por algún motivo supo exactamente dónde estaba Hayden ya que fue al primero que atacó pero con facilidad le rebanó la mano. Sencillo. Diría Hayden de forma confiada pero en eso la mano del monstruo empezaría a regenerarse. Hable muy pronto. Justo cuando el monstruo iba a volver a atacar una gigantesca estaca de hielo se clavó en su hombro inmovilizando temporalmente al monstruo. ¿Alguien llamó a la caballería?, diría Maxwell llegando en una enorme columna de agua. ¿Qué mierda es esa cosa?, diría Maxwell viendo impresionado al monstruo. Varios zombies se fusionaron y ese fue el resultado. Interesante. Diría Maxwell al tiempo que la hoja de su espada empezaba a brillar en un color púrpura para luego propulsarse con el agua y salir disparado hacia el cuello del monstruo y cuando estuvo a centímetros gritaría. Cometa de agua. Tras decir eso Maxwell lanzaría un corte horizontal cortándole la cabeza al monstruo haciendo que todos los presentes quedaran impactados. Ene-chan, eres un presumido. Diría Mera quien había nadado a través de la columna de agua, cabe resaltar que ya había adquirido su cola nuevamente. Creí que se vería genial. Como sea, regresemos con los demás. Diría Maxwell para luego comenzar a deshacer la columna de agua además de que empezaría a cargar a Mera al estilo nupcial.
¿Quiénes son ustedes?, dirían un semidios el cual tenía un arco roto en sus manos. O más específicamente, ¿quién eres tú?, diría una chica a la cual caso una lanza y la apunto con ella a Maxwell. Para empezar, mi nombre es Maxwell Hernández. Eres un hijo de Poseidón o solo eres un hijo de Tritón con entrenamiento, diría nuevamente el chico con el arco roto. Soy un hijo de Poseidón con entrenamiento y ya deshazte esa cosa, diría Maxwell haciendo que chico tirara el arco roto. ¿Eres hermano de Perky?, diría el centauro algo impresionado. ¿Qué demonios es Perky?, diría Saeko algo confundida. De acuerdo, creo que tenemos mucho de qué hablar. ¿Alguien más viene con ustedes?, preguntaría el centauro, a lo que el helicóptero comenzaría a descender hasta que aterrizarían en una zona apartada del campamento. Los que vienen en ese helicóptero vienen con nosotros, diría Maxwell con seriedad. Quiero aclarar que algunos de los que estás allí son humanos. Entonces no pueden estar aquí, diría un semidios del montón. ¿Quién dijo eso?, diría Maxwell con molestia, a lo que un chico que aparentaba 16 años diría. ¿Yo no dije algún problema? Ante esto Maxwell no diría nada y simplemente le cortaría la cabeza al chico. ¿Alguien más? Ante esto todos los semidioses presentes agacharían la cabeza. Acabas de matar al líder de la cabaña de Apolo, diría el centauro algo impresionado. Disculpe a mi primo, es muy impulsivo a veces, diría Hayden en forma de disculpa. Descuida, de todos modos los de la cabaña de Apolo planeaban matarlo esta noche, el idiota ya tenía harto a todo el campamento, diría Quirón de forma despreocupada. Bueno, como les dije, tenemos algunas cosas de las que discutir. Descuida, no planeamos quedarnos, solo vinimos aquí en busca de información, diría Maxwell de forma seria, a lo que Quirón se impresionaría un poco. Yo respeto su decisión, pero espero que entiendan que el campamento ahora mismo es el lugar más seguro para un semidios. Y aún así cientos de ellos murieron estando aquí, diría Harley de forma burlona, ganándose una mirada furiosa por parte de todos los miembros del campamento. Mírenme si quieren, pero eso no cambiará la verdad, volvería a decir Harley de forma retadora. Nuestra compañera tiene razón, este lugar ya no es seguro para nadie, diría Saeko de forma seria. ¿Y se puede saber quién eres tú?, diría un chico el cual tenía cierta postura arrogante. ¿De dónde vengo? Es descortés no decir tu nombre primero. Mi nombre es Malcolm, soy hijo de Atenea. Ante esto Saeko esbozaría una dulce sonrisa para luego ofrecerle su mano al chico. Mi nombre es Saeko, es un gusto conocerte, hermanito. Ante esto Malcolm se sorprendería. ¿Eres hija de Atena? En efecto, lo soy. Bueno, aquí no importa quién sea hijo de quién, lo que importa es que necesitamos información, diría Maxwell al tiempo que dejaba de cargar a su hermana para que ésta recuperara sus piernas. ¿Qué tipo de información buscan?, diría Quirón de forma seria. Necesitamos la ubicación del Olimpo. Ante estas palabras Quirón vio seriamente a los chicos para luego decir. Antes que nada, ¿les importaría decirme quién está a cargo en su pequeño grupo? Ante estas palabras Maxwell, Hayden y Saeko se mirarían entre sí para luego Saeko decir. Se podría decir que yo, pero ellos dos son los más fuertes del grupo, yo soy más la voz de la razón, diría Saeko señalando al hijo de Poseidón y al hijo de Hades. Bueno, acompáñenme a mi oficina, la información que piden es muy delicada. Ante esto los chicos asentirían, pero en eso Maxwell voltearía a ver a Mera. Tú quédate con las demás y si alguien se pasa de listo usa el poder que Tritón te heredó para hacerlo trizas. Como digas en echan, diría Mera con una dulce sonrisa. Mente de Maxwell. Me voy a morir de diabetes. Eso ténganlo por seguro. De vuelta a la realidad. Maxwell, Saeko y Hayden seguirían al centauro hasta una oficina la cual tenía varios adornar de piel además de literalmente miles de botellas de vino y todas eran de muy buena calidad además de estar añejadas. ¿Por qué hay tanto vino?, preguntaría Saeko con algo de curiosidad. Tomé el cargo de director del campamento hace poco, el director anterior era Dionisos, el dios del vino, pero desapareció poco antes de que todo esto iniciara, así que tomé su lugar como director.
De todos modos no me gusta mucho el vino, y pensaba deshacerme de todo esto. Pueden llevarse algunas botellas si quieren. Ante esto Maxwell y Hayden se mirarían entre sí para luego ambos abrir cada uno un saco que Zeus sabe de dónde lo sacaron y empezarían a meter todas las botellas que veían en estos, haciendo que tanto al centauro como a Saeko les saliera una gota de sudor al estilo Ame. En fin. Díganme, señorita Saeko, ¿para qué necesitan ir al Olimpo? Tenemos una teoría del por qué está sucediendo todo esto. ¿Les importaría compartirla? Ante estas palabras Hayden dejarían de recolectar las botellas de vino para luego poner una mirada seria y darle su saco a Maxwell, quien siguió recolectando las botellas. Hace no mucho, nos encontramos con un agente de una empresa llamada Umbrella. Esa empresa hace años que estuvo experimentando con el cadáver de mi padre. Ante esto Quirón se pondría nervioso. ¿Y podrías decirme quién es tu padre? Preguntaría Quirón rezando porque su padre no fuese un dios. Mi padre era Hades. Ante esto Quirón golpearía la mesa con fuerza para luego frotarse la sien. Con razón los muertos se levantaron, el inframundo se quedó sin rey, lo que significa que las almas son libres de hacer lo que quieran. Creí que el inframundo era resguardado por Cerbero. Diría Maxwell, quien hacía lo posible para que todas las botellas cupieran en los sacos. En teoría sí, pero Cerbero le obedece a Hades, y ¿qué creen que hace un perro cuando su dueño muere? Se queda a resguardar la tumba de su dueño. Exacto, pero si lo que dices de que los humanos experimentaron con el cadáver de Hades, entonces ahora mismo Cerbero debe estar llorando a muerte de su maestro en el inframundo, ignorando por completo sus responsabilidades, y por eso es que las almas tienen la oportunidad de regresar a este mundo. Lo que no entiendo es cómo fue que los cuerpos se levantaron. Eso se debe a los experimentos que los humanos hicieron, jugaron con cosas que no entendían y este fue el resultado. Diría Hayden con seriedad. Eso tiene sentido. Bueno, ya le dijimos lo que quería, ahora nos dirá en dónde está el Olimpo. Lo haría si pudiera, pero tengo una maldición que me impide decirle a cualquiera la ubicación del Olimpo. Quizá debiste decir eso desde el principio. Diría Maxwell, quien ya había terminado de guardar todo el vino. Lo siento, por cierto, hay una caja fuerte detrás del cuadro con los dioses griegos, no sé qué hay allí adentro. Dionisos nunca quiso decirme, pero se lo pueden llevar, si es que pueden abrirla. Ante esto Maxwell con curiosidad quitaría el cuadro mostrando una caja fuerte de tecnología ultra avanzada. Se nota que es obra Hefestos. Diría Quirón en un tono de broma. Denme 5 minutos y les prometo que abriré esta belleza. Diría Maxwell con una sonrisa retadora. Suerte, primo. Diría Hayden, quien también tenía curiosidad. Al menos podría decirnos quién conoce la entrada al Olimpo. Lo lamento, pero soy el único que conoce la entrada al Olimpo. Ante estas palabras Saeko bajaría la mirada. Esperen, creo que hay alguien más que conoce la entrada. Ante esto Saeko miraría con esperanza a Quirón. Hace poco más de un año, un idiota se robó el rayo, era el arma que los cíclopes forjaron para Zeus. Quien lo robó fue Luce Castellán, un hijo de Hermes. Ese chico tiene la mentalidad de que los dioses tuvieron el poder durante mucho tiempo y que es turno de los semidioses de tomar el mando. Pues teniendo en cuenta el hecho de que hay varios dioses desaparecidos y posiblemente muertos, no creo que sea una idea tan descabellada. Diría Maxwell, quien está usando una tableta electrónica que Zeus sabe de dónde sacó para hackear el sistema de la caja fuerte. Como les iba diciendo, Luque Castellán robó el rayo de Zeus, pero otro semidios fue inculpado y él junto a otra semidiosa y un sátiro fueron en una búsqueda para regresar el rayo, y para eso tuvieron que subir al Olimpo. De hecho ellos son los mismos que fueron enviados en la búsqueda para encontrar el bello cimo de oro, junto a otro sátiro y otra semidiosa. Si ese es el caso, entonces es posible que ya estén muertos, según lo que me dijiste se fueron hace mucho. En efecto, pero estoy dispuesto a ofrecerles un trato. Ante estas palabras los tres semidioses presentes prestarían mucha atención, incluso Maxwell dejaría de lado el hackeo de la caja fuerte para escuchar.
En su momento los semidioses de los que les hablé tampoco sabían dónde encontrar el Olimpo, pero ellos usaron una herramienta especial para llegar allí. Actualmente no tenemos esa herramienta, pero yo tengo los medios para conseguirla, así que este es el trato: ustedes vayan a buscar a los semidioses y al vellocino de oro. Si resulta que estás muertos, pues tráiganos el cuerpo junto al vellocino de oro, así podremos hacerles un funeral digno, o si prefieren el funeral se lo pueden hacer ustedes. Si están vivos les pueden preguntar en dónde está el Olimpo e ir ustedes mismos, pero si les garantizo esto, traigan de vuelta a mis muchachos y al vellocino y yo los llevaré al Olimpo. Ante aquella propuesta los tres semidioses hicieron un círculo para que solo ellos escucharan lo que iban a decir. ¿Ustedes qué opinan?, diría Hayden de forma analítica. Opino que me cuesta un poco confiar en él ya que apenas lo conocemos, pero también opino que esta podría ser nuestra única oportunidad de llegar al Olimpo, diría Saeko con una mirada seria. ¿Tú qué piensas, Max?, volvería a decir Saeko viendo al pelirrubio. Yo pienso que debemos aceptar el trato, y de todos modos, él es un minotauro, y mi padre es el dios de los caballos. Te recuerdo que él es solo mitad caballo, no sabes si te obedecerá, diría Hayden, quien veía de reojo al centauro. Yo tampoco lo sé, pero esperemos no tener que averiguarlo. Por el momento confiemos en él y si vemos que algo anda mal, encantes le rompemos las piernas, diría Maxwell con una sonrisa maliciosa. Me parece justo, diría Hayden, a lo que Saeko diría. Está bien, pero nada de romperles las piernas a nadie hasta que yo lo autorice, diría la hija de Atena de forma seria, a lo que los dos chicos asentirían para luego romper el círculo. Aceptamos su trato, diría Saeko de forma seria. Perfecto, pueden descansar en el campamento por hoy y mañana pueden partir en su misión. Una última cosa, ¿nos podría decir quién son los semidioses que debemos buscar? Por supuesto, primero están los dos sátiros, el primero se llama Grave, y el segundo es, no me acuerdo de cómo se llamaba ese sátiro, solo sé que acompaño a Clarissa en la búsqueda del vellocino en la película. Luego está la semidiosa más fuerte del campamento, Clarissa la Pue, hija de Ares. Ante estas palabras Maxwell frunciría el ceño para luego en decir: tenía que ser hija de ese bastardo. ¿Tienes algo en contra de Ares?, diría Quirón algo impresionado. ¿Y que si es así?, diría Maxwell, quien estaba muy irritado. Nada, es solo que Poseidón no tenía ningún conflicto con Ares. No entiendo de dónde viene tu odio hacia él. Solo diré que tengo algunos asuntos pendientes que resolver. Ante estas palabras Quirón quedaría bastante confundido, por lo que dirigiría su mirada hacia Hayden y Saeko en busca de una respuesta, pero estos simplemente alzarían los hombros en señal de estar igual de confundidos que él. En fin, también hay otra semidiosa, la más inteligente del campamento, su nombre es Annabeth, hija de Atenea. ¿Tengo una hermana?, diría Saeko bastante confundida. De hecho tienes toda una cabaña de hermanos, hombres y mujeres, son alrededor de unos 15 o 20 si no estoy mal. Para ser una diosa virgen es bastante promiscua, diría Hayden de forma burlona, ganándose un puñetazo en la cara por parte de Saeko, el cual fue suficiente para destrozarle la nariz. Y por último está un semidios que llegó al campamento apenas el año pasado, su nombre es Perky Jackson, hijo de Poseidón. ¿Tengo otro hermano? En efecto lo tienes, Maxwell. Sé que piensas que al ser hijo de un dios tan pervertido como lo era Poseidón, pensarías que deberías tener muchos hermanos, ¿no? Para empezar, mi padre no es como tú o cualquiera piensa, él tuvo sus motivos para hacer lo que hizo, así que si va a hablar de él será mejor que primero lo conozca, diría Maxwell de forma amenazante, al tiempo que sacaba su espada, pero Saeko lo sujetaba del brazo para que éste no hiciera nada tonto. Entiendo, veo que le guardas respeto y afecto a tu padre, y eso lo respeto. Como te decía, los tres dioses principales hicieron un juramento cuando la Segunda Guerra Mundial terminó. Este juramento decía que ninguno de ellos nunca más volvería a tener un solo hijo. Estos dioses eran Zeus, Hades y Poseidón. Pero puedo ver que tanto Hades como Poseidón rompieron ese juramento. Al tiempo que Quirón decía esto, fijaba su vista en Hayden y Maxwell. De hecho Zeus también lo rompió. En nuestro grupo hay una chica llamada Sugua que es hija de Zeus,
diría Maxwell con tranquilidad como si fuera lo más normal del mundo. Bueno, eso sí que me sorprende, pero ese no es el punto. Oiga, ¿por qué hicieron ese juramento y en especial, después de la Segunda Guerra Mundial? Pues la Segunda Guerra Mundial en realidad era una guerra entre los hijos de Hades, Zeus y Poseidón. Un momento, ¿Hitler era hijo de Hades? Preguntaría Hayden temeroso de la respuesta. Sí, sí lo era. La verdad no me sorprende. Dirían Saeko y Maxwell al unísono. A nadie le sorprende. Perdón, pero a mí sí me sorprende. Diría Hayden, quien estaba teniendo una pequeña crisis existencial ahora. Están diciéndome que soy el hermano pequeño del mayor tirano, asesino, racista, homofóbico, y un montón de cosas más en la puta historia. Básicamente sí. Ante esto Maxwell se aguantaría las ganas de reírse mientras que Hayden se sentaría en la solfa con la mirada agachada y las manos en la nuca. Maxwell, pásame una maldita botella por favor. Ante esto Maxwell simplemente sacaría una botella de vino de uno de los sacos y se lo daría a Hayden, quien simplemente lo destaparía y empezaría a beber, y en menos de un minuto la botella ya estaba vacía, por lo que este simplemente lanzó la botella al suelo y volvió a agachar la cabeza. Creo que dejaré algunas botellas aquí, diría Maxwell al tiempo que sacaba varias botellas y las dejaba en la mesa. Oigan, ¿cómo es que tantas botellas cupieron en esos sacos? Digo, literalmente hay miles de ellas. Encontré estos sacos en Atlanta, están encantados para tener espacio infinito, diría Maxwell con simpleza para luego volver a trabajar en la caja fuerte. Bueno, agradezco su hospitalidad, señor Quirón, yo volveré con mis compañeras, diría Saeko de forma educada. Lo conseguí, gritaría Maxwell con emoción para luego abrir la caja fuerte, encontrándose con una botella con un líquido de color dorado brillante en esta. No tengo ni perra idea de qué carajos es esto, pero se viene conmigo, diría Maxwell al tiempo que guardaba la botella. Y también la caja fuerte si no les molesta, diría Maxwell para luego arrancar la caja fuerte de la pared y llevársela junto a los sacos de alcohol. Bueno, creo que nosotros ya nos vamos, por favor cuide de nuestro compañero, diría Saeko refiriéndose a Hayden. Tranquila, durante la Segunda Guerra Mundial hubo algunos hijos de Hades que estaban del lado de los estadounidenses y por azares del destino terminaron aquí, ya te debes imaginar lo que pasó cuando se enteraron, así que tranquila. De acuerdo, confiaré en usted. Tras decir eso Saeko se inclinaría frente al centauro para luego salir del lugar. Así que, soy hermano de Hitler, diría Hayden al tiempo que destapaba ahora botella y se la bebía en menos de un minuto, a lo que Quirón diría. De nada sirve mentirte, pero dime una cosa, ¿crees que te pareces a él? Por mientras con Maxwell y Saeko. ¿Crees que Hayden estará bien? Yo no me preocuparía, lo he visto superar cosas muy malas, y créeme que esta será una de esas. Eso espero, ¿y qué hacemos ahora? Tú puedes ir a pasear con las chicas si quieres, escuche que hay unas aguas termales por aquí cerca, y al parecer son resguardadas por ninfas guerreras o algo así. Bueno, eso me tranquiliza, ¿y tú qué harás? Yo iré a darle mantenimiento a Kentoshi y a beber un rato. Al tiempo que Maxwell decía esto sacaba una botella de vino y le daba un trago. A ti y a Hayden les gusta el alcohol, ¿no? Más a mí que a él, pero por algún motivo el alcohol que los humanos fabrican no nos afecta. Lo más cercano que tuve a una borrachera fue aquellas veces que pasé una semana entera bebiendo sin parar y apenas si me pude sentir un poco mareado. Vaya, veo que resistes mucho. Eso parece. ¿No crees que sea malo? Digo, beber tanto no es bueno. Tranquila, diría Maxwell al tiempo que rodeaba a Saeko con su brazo. Si te preocupa que me vuelva un alcohólico, pues no tienes de qué preocuparte. ¿O acaso en todo el camino me viste buscar alguna botella de licor como un loco? Pues no, de hecho nunca viste señal alguna de tener alguna adicción. ¿Por qué no la tengo? Uso el alcohol únicamente para relajarme. Entiendo, pero igual no te pases, nunca has bebido nada que el dios de los vinos haya fabricado, así que no vayas a exagerar. Eso dice el cual que está teniendo crisis existenciales ahora mismo. Tráeme otra maltada botella. Se escucharía un grito a lo lejos seguido de un estruendo. ¿Estás seguro de que estará bien?
Diría Saeko algo preocupada. Hace 5 minutos los estaba, ahora yo también me estoy preocupando. Diría Maxwell con una gota de sudor. Quizá lo mejor sea aplicar la de la Bella y la Bestia. Diría Maxwell aún algo preocupado. ¿Y eso cómo funciona? Simple, cuando un hombre pierde el control de sus emociones, que la mujer con la que mayor apego emocional tenga vaya a calmarlo. ¿Y a quién buscamos? Diría Saeko algo preocupada. Vamos por Saya. Unos minutos después con el equipo. Todas las chicas estaban reunidas alrededor de la enfermera Marikawa, la cual por algún motivo estaba sollozando, pero en eso Maxwell y Saeko llegarían. No sé qué pasó aquí, pero antes de que nos digan, hay algo importante que tengo que decirte, Saya. Diría Saeko de forma seria. ¿Qué sucedió? Diría Saya con curiosidad. Pues Hayden está teniendo una crisis existencial muy seria ahora mismo. Diría Maxwell de forma tranquila. ¿Qué cosa? Gritarían muy preocupadas Saya, Arley y extrañamente Lisbeth. Lo que oyeron, resulta que es el hermano menor de Hitler y ahora necesita que vayas a consolarlo, o de lo contrario podría terminar matando a alguien. Ok, iré con él. Diría Saya de forma seria. Lo siento, cerebrito, pero esto es trabajo para su futura esposa. Diría Arley de forma retadora. Cállate, rubiecita, eso no sucederá ni en tus sueños. Bueno, si se van a pelear por quién se la va a chupar primero, háganlo después de que supere su crisis. Diría Maxwell con algo de molestia, haciendo que Saya se sonroje muy fuertemente por imaginarse esa situación, pero por el lado de Arley pues esta simplemente se lamería los labios. Pues supongo que lo mejor será que vayamos las dos. Diría Arley con tranquilidad para luego empezar a caminar junto a Saya con dirección a donde se encontraba Hayden. A la próxima trata de usar un vocabulario menos vulgar. Diría Saeko en forma de regaño. ¿Y por qué te molestas? Diría Maxwell restándole importancia a lo que Saeko señalaría algo detrás de Maxwell, quien al voltear se encontraría con Alice y con Mera, quienes habían escuchado todo. Y mierda. Diría Maxwell al ver que efectivamente la había cagado. Si van a preguntar algo, pregúntenselo a Saeko. Diría Maxwell rápidamente para evitar la situación incómoda. Disculpa. Diría Saeko como protesta, pero ya sería tarde, ya que tanto Mera como Alice empezarían a lanzarle preguntas a Saeko, quien muy nerviosa trataría de responder. Perdón, cariño, intenta con el cuento de la cigüeña, lograron mantenerme engañado con eso durante 11 años. Tras decir eso, Maxwell se dirigiría hacia Kentos y en donde encontraría a la enfermera sollozando. ¿Qué pasó? Diría Maxwell algo confundido, a lo que la enfermera se lanzaría a abrazarlo para comenzar a llorar en el hombro de este. Ya tranquila, dime qué pasó. Diría Maxwell en forma de consuelo. Maxi, un tipo con una espada me llamó perra. Diría la enfermera con los clásicos ojos de cachorrito, ya eso sumándole las lágrimas haría que a Maxwell por poco le diera un infarto. ¿Qué te dijeron que? Tras decir eso, Maxwell sacaría su espada y levantaría la voz para que todo el campamento lo escuchara. A ver, hijos de puta. ¿Quién fue el malparido que llamó perra a esta chica? Ante estas palabras todos en el campamento tragarían en seco, pero en eso un chico saldría de la cabaña de Ares y diría: yo lo dije, ¿algún problema? Pues ¿qué crees? Si hay problemas, de hecho, ahora mismo tú y yo tenemos muchos problemas. Al tiempo que Maxwell decía esto, su espada comenzaba a brillar en un color morado. ¿Y crees que te tengo miedo, infeliz? Diría el hijo de Ares al tiempo que sacaba su propia espada. Pues deberías, porque ahora mismo me estoy aguantando las ganas de matarte de la forma más dolorosa posible. Diría Maxwell para luego soltar a Marikawa, quien empezaría a ser consolada por las demás chicas. Pues si tienes tantos problemas, ¿por qué no te acercas y los resolvemos? Con gusto, hijo de puta. Diría Maxwell al tiempo que comenzaba a acercarse al chico, quien solo dijo: pues parece que tenemos a un caballero de brillante armadura que muy pronto perderá la cabeza. Diría el chico de forma arrogante. El único que perderá la cabeza serás tú, animal. Tras decir eso, Maxwell comenzaría a correr con dirección hacia el chico. Quiero ver que lo intentes. Diría aquel chico empezando a correr mientras sacaba una segunda espada. Esto se va a poner bueno.
diría Pamela mientras comía unas palomitas que Zeus sabe de dónde sacó. De vuelta con los chicos, en cuanto estuvieron lo suficientemente cerca, el hijo de Ares lanzó el primer ataque con sus dos espadas, a lo que Maxwell lo bloquearía con su espada maestra para luego darle una patada al chico en su estómago obligándolo a retroceder, cosa que Maxwell aprovecharía para lanzar un corte horizontal con la intención de cortarle la cabeza, pero el chico lograría bloquear el corte, pero en eso Maxwell con su brazo libre le daría un puñetazo en la barbilla logrando sacarle un poco de sangre al chico. Nada mal para ser un perdedor. Jare que te tragues tus palabras. Tras decir eso, Maxwell volvería a atacar al chico, quien solo esquivaba los ataques mientras empezaba a hablar en griego antiguo. Sangre heredada, poder dormido, que el que me dio la vida escuche mi pedido. Una batalla, un solo perdedor, que la cúspide de los lagartos me siga con honor. Tras decir eso, el cuello del chico comenzaría a brillar en un color anaranjado, cosa que le daría un muy mal augurio a Maxwell. Aliento de dragón. Gritaría el chico nuevamente en griego antiguo para al final lanzar una enorme cantidad de fuego de su boca, a lo cual Maxwell solo tuvo tiempo que bloquear con su espada, aún a sabiendas de que eso no serviría, pero en cuanto el fuego impactó contra la espada, esta comenzaría a absorber las llamas. ¡Qué demonios!, diría Maxwell más que sorprendido. Luego de unos segundos el chico dejaría de escupir fuego, a lo que la hoja de la espada muestra terminar de absorber hasta los últimos brasas para al final adquirir un brillo anaranjado y la hoja de la espada ser cubierta por una capa de fuego. ¿Cómo hiciste eso?, diría el hijo de Ares más que impresionado. No lo sé, aunque yo podría hacerte la misma pregunta. Te los diré si me vences, diría al chico con un tono arrogante. A lo que Maxwell se lanzaría a atacar al chico, quien prepararía sus espadas para bloquear el corte, pero lo que nadie esperó fue que la hoja de la espada maestra al tocar las espadas enemigas las derritiera, dejando desarmado al hijo de Ares, por lo que Maxwell aprovecharía para seguir atacando, a lo que aquel semidios volvería a hablar en griego antiguo. Sangre heredada, poder dormido, que el que me dio la vida escuche mi pedido. Un solo cuerpo y un dolor sin fin, que las piedras del inframundo permanezcan junto a mí. Maxwell no sabía qué iba a hacer aquel chico, pero no se lo iba a permitir, por lo que a gran velocidad se lanzaría a atacar. Piel de acero. Tras decir eso, la piel de aquel chico se convertiría en metal, sorprendiendo a todos los presentes. Ni creas que eso me va a detener, diría Maxwell para luego tratar de atravesar la piel del sujeto, pero no lo lograría. Buen intento, diría el chico para luego lanzarle un puñetazo a Maxwell, quien no lograría esquivarlo y terminaría dando varias vueltas en el suelo antes de recomponerse, a lo que el chico llevaría su mano al suelo y empezaría a hablar en griego antiguo nuevamente. Sangre heredada, poder dormido, que el que me dio la vida escuche mi pedido. Manos vacías, guerras inconclusas, que la madre Gea me otorgue las herramientas necesarias. Espadas terrenales. Tras decir eso, el chico levantaría la mano y de la tierra saldrían un par de espadas, las cuales por un minuto brillarían en un tono verdoso. Mente de Maxwell. ¿Cómo hace eso? Se supone que es hijo del bastardo de Ares, se supone que los hijos de ese pendejo solo saben pelear y decir estupideces. ¿Qué pasa? Te comió la lengua el gato. Te vas a arrepentir, diría Maxwell para luego volver a lanzarse a atacar al hijo de Ares con la intención de derretir sus espadas otra vez, pero en esa ocasión estas espadas resistirían el fuego. Creo que se te acabó la suerte, diría aquel chico con superioridad, cuando de pronto sus brazos se congelarían quedando pegados a una columna de hielo. No eres el único con trucos. Ustedes, los privilegiados que son hijos de los dioses principales, obtienes grandes habilidades. Nunca sabrás lo que se siente tener que luchar cada día durante años para aprender un solo hechizo, diría aquel semidios con mucha ira para luego destruir las columnas de hielo y volver a hablar en griego antiguo. Sangre heredada, poder dormido, que el que me dio la vida escuche mi pedido. Enemigos de pie y cuerpo debilitado, que el cielo destruya a aquel que me ha desafiado. Tras decir eso, el chico levantaría su espada al cielo haciendo que este de la nada se nublara y varios relámpagos aparecieran. Relámpagos del juicio.
Tras decir eso, un gigantesco relámpago caería del cielo, a lo que Maxwell se cubriría con su espada, la cual recibiría el gigantesco impacto del relámpago y nuevamente lograría absorberlo, haciendo que un aura de relámpagos apareciera y se juntara con el aura de fuego. Mente de Maxwell. Creo que ya entiendo, no sé si funcione, pero nada pierdo con intentar. De vuelta a la realidad. ¿Quién te crees que eres? Preguntaría a aquel semidios muy enojado. Mi nombre es Maxwell Hernández, y soy el príncipe del océano. Tras decir eso, Maxwell pondría su espada en posición para lanzar un ataque en línea recta, pero antes de hacerlo comenzaría a hablar en griego antiguo. Sangre heredada, poder dormido, que el que me dio la vida escuche mi pedido. Tras decir esas palabras, el aura de fuego y relámpagos que cubría la espada nuestra se volvería más intensa y empezaría a aumentar de tamaño, pero al mismo tiempo Maxwell comenzaría a sentirse extremadamente débil. ¿Qué estás haciendo?, diría aquel semidios con mucha desesperación y miedo al ver lo que sucedía. Sangre derramada, herencia perdida, que los dioses arrasen con aquel que devastó 1000 vidas. Tras decir eso, el aura de fuego y relámpagos que rodeaba la espada de Maxwell se volvería 1000 veces más intensa, además de empezar a moverse de forma irregular hasta formar la figura de la cabeza de un dragón oriental. Detente, no sabes lo que estás haciendo, diría el hijo de Ares tratando de detener a Maxwell. Dragón naciente, gritaría Maxwell para luego salir disparado con dirección al hijo de Ares, mientras que el dragón hecho de fuego y relámpagos rugía con fuerza. Detente, gritaría con desesperación el hijo de Ares, pero ya sería tarde. Sin siquiera dudarlo, Maxwell encestaría el ataque en el abdomen del semidios, generando una explosión la cual cegó a todos los que veían aquella batalla. Pasarían un par de minutos y la cortina de humo no permitiría ver nada, por lo que Sugua generaría una corriente de viento la cual desharía la cortina de humo, mostrando a Maxwell, quien estaba a pocos metros detrás del hijo de Ares con su espada extendida hacia adelante. Imposible, diría el hijo de Ares para luego caer al suelo, mostrando que aquel ataque había separado su torso de su cadera, causándole un enorme sangrado. Ante esto, todos los presentes empezarían a ovacionar a Maxwell por su victoria. Esa no me la esperaba, diría Saeko bastante impresionada, pero en eso vería que Maxwell empezaría a tambalearse, cosa que la confundiría, pero de pronto Maxwell se llevaría su mano libre a su pecho y empezaría a dar gritos ahogados para luego caer al suelo, asustando a todos los presentes, por lo que todo el grupo junto a algunos hijos de Apolo irían a ver el estado de Maxwell. Déjenme revisar, diría la enfermera Marikawa, quien puso su oído en el pecho de Maxwell. Le está dando un infarto, Sugua, préstame tus manos. Ante esto, la mencionada estiraría sus manos, a lo que la enfermera la usaría como si fuesen desfibriladores. Despejen, diría la enfermera dándole la descarga a Maxwell, pero esta no le afectaría, por lo que la enfermera recargaría las manos de Sugua. Despejen, volvería a decir la enfermera, pero nuevamente no habría resultado. No está respirando, diría un hijo de Apolo viendo que Maxwell había dejado de respirar. Maldición, diría la enfermera para luego dirigirse a Saeko. Tú dale las descargas cuando te avise. Tras decir eso, Saeko tomaría las manos de Sugua al tiempo que la enfermera Marikawa empezaba a darle respiración boca a boca a Maxwell. Ahora, diría la enfermera separándose de Maxwell, a lo que Saeko le daría otra descarga y nuevamente no serviría de nada. Max, por favor, reacciona, diría Saeko ya con lágrimas en los ojos para luego darle otra descarga nuevamente sin resultado. Mierda, diría la enfermera volviendo a darle respiración boca a boca a Maxwell, pero este seguía sin reaccionar. Háganse a un lado, diría Sugua, quien también tenía lágrimas en los ojos para luego empezar a concentrar una enorme cantidad de electricidad en sus manos. Despejen, gritará Sugua para luego darle la descarga a Maxwell, haciendo que finalmente este reaccionara y empezará a dar grandes bocanadas de aire, a lo que todos los presentes finalmente suspirarían aliviados. Que me perdí, diría Maxwell bastante desorientado y muy adolorido, a lo que Mera simplemente lo abrazaría y comenzaría a llorar en su pecho. Idiota, casi te mueres, diría Saeko bastante enojada. ¿En serio?, diría Maxwell bastante confundido, pero en eso le llegarían las memorias de toda la batalla.
¿Cierto? ¿Y qué le pasó al tipo que enfrente? Estamos tratando de salvarlo. Diría un hijo de Apolo a lo lejos mientras este curaba las heridas del hijo de Ares. Me avisan si sobrevive, tengo varias preguntas que hacerle. Diría Maxwell con una pequeña sonrisa para luego voltear a ver su espada. ¿Cómo hiciste eso? Diría Maxwell al tiempo que tomaba el mango de la espada. No estoy segura, pero creo que la gema que obtuvimos de aquel monstruo tuvo algo que ver. Diría una voz proveniente de la espada haciendo que Maxwell pusiera una mirada seria. ¿Acaba de hablar? Diría la enfermera Marikawa con mucha incredulidad. Espera, ustedes también la escuchan. Diría Maxwell bastante sorprendido a lo que todos los presentes moverían la cabeza en señal de afirmación. Yo creía que era producto de mi imaginación o algo así. Eso ofende. Diría la voz de la espada la cual sonaba molesta. Lo siento. Diría Maxwell algo avergonzado. ¿Qué pasó aquí? Diría Saya quien junto a Arley cargaban a un borracho Hayden. Maxwell casi se muere. Diría Lisbeth al tiempo que suspiraba. ¿Otra vez? Diría Hayden quien seguía bajo los efectos del alcohol haciendo que todos lo vieran raro. Había olvidado que este se volvía un boca floja cuando se embriagaba. Diría Maxwell mientras se frotaba la sien. Espera, estuviste a punto de morir antes. Diría la enfermera Marikawa algo impresionada. Ignórenlo, mejor ayúdenme a levantarme porque casi no tengo fuerzas. Ante esto Saeko y la enfermera Marikawa ayudarían a Maxwell a levantarse mientras que Mera levantaría la espada de Maxwell. Me sorprende que sigas vivo. Diría aquel semidios al que Maxwell había enfrentado. No digas nada, desde la cintura para abajo no tienes nada, si te esfuerzas se te saldrán las entrañas. Diría una hija de Apolo en forma de regaño, ya déjenme en paz, moriré de igual forma, al menos déjenme hablar con el que me derroto. Diría el hijo de Ares en forma de protesta a lo que Maxwell con ayuda de las chicas se acercaría. ¿Qué fue todo eso? Recitabas cosas en griego antiguo y usabas poderes que no le pertenecían a tu padre. Eran encantamientos, o hechizos, como prefieras llamarlo. Eso se logra gracias al mana, que es la fuente de energía vital de los humanos. Los dioses por otro lado usan la energía de la naturaleza, y gracias a eso solo pueden controlar los poderes que se les son asignados. Lo mismo sucede con sus hijos, pero hay un muy pequeño porcentaje de semidioses que tienen la capacidad de usar tanto la energía de la naturaleza como la energía vital de su cuerpo. Gracias a eso son capaces de realizar los encantamientos. Ese porcentaje equivale al 0,1% de todos los semidioses del mundo. Ante estas palabras Maxwell quedaría impresionado. ¿Entonces puedo usar la energía vital de mi cuerpo? En realidad no, una de las características de poder usar el mana es que puedes detectar el mana de otros, y los semidioses que no lo pueden usar simplemente no lo tienen, y tú no lo tienes. Entonces ¿cómo fui capaz de hacer ese hechizo? Fue por tu espada, ella absorbió la energía de mis hechizos y con el encantamiento que tú inventaste lograste hacer un hechizo. Dices que puede usar encantamientos gracias a que mi espada puede absorber la energía vital. Al parecer así es, pero puede que sea un movimiento arriesgado para ti ya que tú solo puedes controlar el agua y sus variantes. Fue por eso que hacer un solo encantamiento te costó tanta energía. Además, realizar encantamiento de alto nivel siendo un principiante puede ser muy peligroso, incluso más si ese encantamiento lo acabas de crear. Bueno, yo solo hice lo mismo que tú hacías, dije aquellas frases llamativas y luego ataqué. Es un poco más complicado que eso, tú me venciste, y por eso te ganaste mi respeto. Lamento haber ofendido a tu chica, es que estaba de mal humor. Diría aquel semidios algo apenado a lo que Maxwell solo agacharía la mirada. Me gustaría poder enseñarte algunas cosas, pero ya no me queda tiempo, pero no soy el único semidios que puede usar encantamientos. ¿Quién más puede? Preguntaría Saeko con curiosidad. Una hija de Atena que se fue en una búsqueda hace meses también sabe cómo hacerlo, su nombre es Annabeth, si no estoy mal ella se concentró más en los encantamientos de apoyo que en los de ataque, pero aún así ella podría enseñarte lo que necesitas saber. Entiendo, fuiste un gran guerrero, lamento que haberte hecho esto, pero no fui capaz de controlar mi ataque.
diría Maxwell, quien ya se había tranquilizado y ahora se sentía apenado. Descuida, de todos modos no me quedaba mucho tiempo, al menos me diste el honor de morir como un guerrero. Tras decir eso, aquel chico cerraría los ojos para nunca volver a abrirlos, haciendo que todos agacharan la cabeza. Él decía la verdad, había varios tumores malignos en distintas partes de su cuerpo, no le debía quedar más de una semana. Diría un hijo de Apolo al tiempo que se limpiaba las manos, a lo que Maxwell diría: chicas, déjenme ir. Ante esto las chicas soltarían a Maxwell, quien recolectando fuerzas usaría el agua del río para sujetar las dos partes del cuerpo del chico y pegarlas congelando la sangre, para luego cargar al chico y con dificultad llevarlo al río, en donde una vez el chico tocó el agua una ninfa apareció. Llévalo a Atlanta, dile a Anfitrite que en vida fue un guerrero y que merece descansar, dale este mensaje en nombre de Maxwell Hernández. Ante esto la ninfa se inclinó ante Maxwell y al tiempo que el cuerpo era rodeado por una capa de hielo para evitar que se descompusiera, la ninfa tomó al chico y se lo llevó nadando hasta Atlanta. No era necesario que lo hicieras, diría un hijo de Hermes viendo cómo Maxwell metía su mano en el agua para recuperar fuerzas. Puede que haya sido un hijo de Ares, pero al final demostró ser un guerrero honorable. Puede que el dolor de tener una muerte temprana lo haya hecho desviarse un poco del camino, pero al final murió como guerrero, y eso es lo que importa. ¿Desde cuándo eres tan cursi?, diría Hayden en forma de burla, aún bajo los efectos del alcohol. ¿Cuánto tiempo estará así?, diría Lisbeth al tiempo que se frotaba la sien. No más de 5 segundos después de despertar, diría Maxwell, para luego sujetar a Hayden de la camisa y darle un puñetazo en la cara con la suficiente fuerza para dejarlo inconsciente. Con eso bastará. Oigan, se olvidaron de mí, gritaría Tyler, quien estaba a nada de ensuciar sus pantalones. ¿Y ese quién es?, diría Maxwell, quien apenas se había percatado de la presencia de aquel tipo. Una especie de mafioso que atrapamos en un pueblo, el infeliz mató a mi madre, diría Arley bastante enojada. Si lo quieres matar estás en tu derecho, de todos modos no creo que las leyes sirvan de algo en este mundo. No gracias, él tiene otro propósito, diría Arley al tiempo que veía de reojo a su guma. Como digas, bueno, creo que ya no tenemos nada más que hacer aquí, así que cada uno se vaya a ocupar de sus asuntos, diría Maxwell, haciendo que todos los presentes comenzaran a dispersarse. Bueno, yo iré a trabajar en Kentucky, ustedes no sé qué planeen hacer, pero háganlo, diría Maxwell al tiempo que recuperaba su espada y la convertía en un collar nuevamente. Oni-chan, yo voy contigo, diría Mer al tiempo que tomaba la mano del pelirrubio. De acuerdo, diría Maxwell para luego dirigirse hacia Kentucky. ¿Deberíamos decirle?, diría Saeko viendo cómo Maxwell se alejaba. Mejor dejemos que alguien que se dé cuenta él solo, diría la enfermera Marikawa, a lo que las demás chicas asentirían, pero sin que nadie se dé cuenta. Se llevaría el dedo índice a su labio inferior para luego lamerse los labios y decir: quiero más. Un par de horas después. Entonces, ¿tú y Hayden vienen de otro mundo?, diría Mera algo confundida. Básicamente sí, pero nos acostumbramos tanto a este mundo que ya casi lo olvidamos. Bueno, la verdad no me importa, igual tú sigues siendo mi Oni-chan, diría Mera con una tierna sonrisa. Mente de Maxwell. Una semana, mínimo podré aguantar una semana antes de morirme por la diabetes. De vuelta a la realidad, Maxwell le daría un trago a una botella de vino para luego seguir trabajando en los frenos de Kentucky. Por cierto, ¿no crees que ya has bebido mucho?, diría Mera con algo de preocupación. Tranquilo, tengo una gran tolerancia al alcohol, diría Maxwell para luego salir de debajo de Kentucky y dirigirse a la zona del motor. Lo que digas, por cierto, desde hace un rato que esa cosa está echando humo. Debe ser por el sobrecalentamiento, diría Maxwell bastante confiado para luego levantar el capo de Kentucky, pero al hacerlo quedaría de piedra. Oni-chan, diría Mera algo preocupada al ver cómo había quedado Maxwell. Mientras tanto en el río. ¿Creen que Maxwell me perdone por lo que pasó? Pues no lo conozco desde hace tanto tiempo como para decirlo, pero tengamos fe en que el plan de Hayden funcionará,
diría Saeko con tranquilidad. Lo que pasaba era que las chicas había decidido ir al río un rato para relajarse. Desearía haber traído mi traje de baño, estas aguas se ven increíbles. Diría la enfermera Marikawa con estrellitas en los ojos. Será para la próxima. Diría Pamela al tiempo que acariciaba una flor que estaba cerca, pero en eso un pie aplastaría a la flor. Oye, ¿cuál es tu problema? Diría Pamela algo enojada, pero al alzar la mirada vería a Maxwell, quien tenía una mirada que decía habla y te mato, ante la cual Pamela se estremecería y se alejaría de Maxwell. Max, ¿qué sucede? Diría Saeko algo nerviosa por ver la mirada de Maxwell. Revise el motor de Kentoshi. Estas palabras fueron suficiente para que Sugua diera un pequeño chillido de miedo llamando la atención de Maxwell, pero por el momento este decidió actuar como si no hubiese escuchado nada. Acabo de revisar el motor y descubrí que este estaba completamente destrozado, se nota que alguien usó un combustible mucho más potente de lo que ese motor podía soportar y eso causó una mini explosión que dejó inservible el motor, además de causar un sobrecalentamiento tan intenso que derritió todo lo que en su momento se pudo haber rescatado, sin mencionar que el aumento extremo de energía causó un cortocircuito en todo el sistema eléctrico del auto. Entre más hablaba Maxwell, más aumentaba el instinto asesino que este liberaba, además de que sus ojos comenzarían a brillar en un color rojo sangre. Se los voy a preguntar una sola vez, ¿quién hizo esto? Diría Maxwell con una voz de ultratumba haciendo que todas las chicas sintieran un escalofrío, pero en eso Saeko diría en voz baja. Saya, ve a traerlo. Ante esto Saya saldría corriendo para traer a Tyler, pero no contaría con que Maxwell aparecería justo frente a ella. ¿A dónde vas con tanta prisa? Ante estas palabras Saya caería al suelo debido al miedo. ¿No será que tú destruiste a Kentoshi y ahora quieres escapar? El tono de voz de Maxwell reflejaría un inmenso deseo homicida, además de mucha ira y odio. Ella no tuvo nada que ver con eso. Gritaría Sugua llamando la atención de Maxwell. Fui yo quien le puso el combustible equivocado a Kentoshi, así que déjala en paz. Sugua aparentaría ser valiente, pero en realidad estaba muerta del miedo. Entiendo. Tras decir eso, Maxwell empezaría a acercarse lentamente a Sugua, quien con miedo empezaría a alejarse, pero al final ella terminaría tropezando y caería sentada al suelo, mientras que Maxwell seguiría acercándose, por lo que Sugua con miedo trataría de arrastrarse hacia Aras, pero al sentir su mano húmeda vería que estaba a centímetros del río, por lo que ya no tenía escapatoria. Maxwell, espera. Diría Lisbeth mientras sostenía a Tyler. Antes de que le hagas algo a Sugua, quiero que sepas que este tipo quizá manoseara a Saeko. Diría Lisbeth señalando a Tyler haciendo que este sudara frío, pero en eso este sería cubierto por una especie de armadura de hielo, cosa que confundiría a las chicas, pero lo que nadie se esperaría era lo que pasó después. Aquella breve pero brutal escena había sorprendido y asustado a todas las chicas, pero su sorpresa aumentaría más al ver que Maxwell seguiría acercándose a Sugua. Mierda, no funcionó. Diría Arlie algo bastante preocupada. ¿Y ahora qué hacemos? Diría la enfermera Marikawa temiendo por la vida de Sugua. Mientras que Maxwell simplemente ignoraría todo lo que las chicas decían y simplemente se seguiría acercando a Sugua, quien solo veía a Maxwell con miedo, y cuando Maxwell estuvo lo suficientemente cerca, este levantó su mano y comenzó a acercarla a Sugua, quien al ver esto solo cerraría los ojos al tiempo que varias lágrimas salían de estas para luego decir: perdóneme. Esta única palabra fue suficiente para hacer que Maxwell se detuviera, y cuando vio fijamente a Sugua pudo ver en ella la imagen de una mujer pelinegra, la cual suplicaba por ayuda.
Esto hizo que todo el instinto asesino de Maxwell desapareciera al tiempo que este miraba la mano que había estirado hacia Sugua para luego volver a ver a Sugua y unos segundos Sepes ver su reflejo en el agua quedando aterrorizado, haciendo que todas las chicas se confundiera, pero más Sugua quien al ver a Maxwell solo puso una cara seria y diría: lo siento. Tras decir eso Maxwell guardaría sus manos en sus bolsillos y seguiría caminando. Bueno, esa no me la esperaba, diría Lisbeth bastante impresionada. Sugua, ¿estás bien?, diría Saeko quien también estaba impresionada. ¿No lo vieron?, diría Sugua quien se veía desconcertada. ¿Ver qué?, diría Saya con curiosidad. Cuando vi a Maxwell a los ojos, pude ver arrepentimiento, miedo y dolor en ellos. Ante estas palabras todas las chicas se confundirían un poco mientras que Saeko miraría por donde Maxwell se había ido para luego decir: ¿qué le habrá pasado? Mientras tanto con Maxwell. Creí que ibas a matarla, diría una voz proveniente del collar de Maxwell. Ella no se merece eso. Es raro que ahora te pongas a cuestionar quién merece morir y quién no, normalmente eso no te importa. Lo sé, pero a pesar de todo y a pesar de mi gran poder, sigo siendo humano. Al tiempo que Maxwell decía esto, la imagen de un hombre de cabello y ojos rojos le llegaba a la mente. Y por nada del mundo voy a convertirme en un monstruo. Ante estas palabras la voz que provenía del collar se quedaría callada, por lo que Maxwell seguiría su camino en silencio. Algunas horas después, ya era cerca de la medianoche, y podemos ver a Maxwell guardando un par de cosas en su mochila. ¿A dónde vas?, diría una voz a espaldas de Maxwell quien al voltear vería a Sugua. Kentoshi está en muy mal estado, intente usar el helicóptero para repararlo, pero hay partes que no se pueden salvar y muchos de los circuitos están arruinados, así que tendré que ir a la ciudad para conseguir lo que necesito, diría con simpleza. No entiendo cómo el equivocarme de combustible pudo causarle tanto daño al auto. En su momento yo tampoco lo entendía, pero analiza bien la estructura y al parecer en parte fue mi culpa. Country a Kentoshi para que fuera indestructible por fuera, pero al hacerlo descuide el sistema interno y lo deje expuesto a muchas fallas, era solo cuestión de tiempo para que esto pasara, diría Maxwell mientras terminaba de guardar cosas en su mochila. Si alguien pregunta, diles que no me esperen despiertos, ya que me tomará bastante tiempo regresar. Voy contigo, diría Sugua con decisión, sorprendiendo a Maxwell. No tienes que hacerlo. Pero quiero hacerlo, refutaría Sugua haciendo que Maxwell simplemente agachara la mirada. De acuerdo, pero ponte algo que no sea una pijama de ositos, diría Maxwell al tiempo que se sentaba en la cama a esperar a lo que Sugua miraría su ropa avergonzándose porque efectivamente, traía un pijama de ositos. Por lo que rápidamente se fue a cambiar, ahora llevando una falda que le llegaba hasta las rodillas, una camisa azul sin mangas y una chaqueta de cuero, además claro de una mochila. ¿Y a dónde iremos primero?, diría Sugua con una sonrisa, a lo que Maxwell simplemente suspiraría para luego hablar. Hay un aeropuerto público no muy lejos de aquí, quiero ver si hay piezas de repuesto que pueda usar. Además de un nuevo motor, el del helicóptero es bueno pero no tiene suficiente potencia, pensé en combinar distintos motores para crear algo nuevo. Una vez escuché que en la ciudad hay una tienda de autos de lujo, supuestamente algunos de esos autos pueden ir de 0 a 300 km/h en solo minutos. Eso sí me sirve. ¿Sabes en dónde queda? No estoy segura, no preste mucha atención. No importa, ya lo resolveremos. Tras decir eso, Maxwell y Sugua irían a los establos a conseguir unos caballos para ir a la ciudad. El caballo que Maxwell elegiría sería un corcel de color negro y el de Sugua sería una yegua de color blanco. El viaje sería tranquilo, durante el trayecto se encontraría con uno que otros zombies, pero Maxwell se haría cargo con una pistola con silenciador para no llamar más la atención. Luego de un buen rato de estar cabalgando, los chicos finalmente llegarían a la ciudad, la cual se veía en malas condiciones. ¿Estás seguro de que encontraremos lo que necesitamos? No lo habrán saqueado todo hace tiempo, diría Sugua viendo lo destrozada que estaba la ciudad.
Las personas en su paranoia habrán dado más prioridad a la comida y bebidas, los locales que sufrieron de saqueos debieron ser tiendas o supermercados, las tiendas de electrónicos deben seguir intactas, además las tiendas de autos siempre guardan las llaves en un lugar seguro para evitar que las roben. Ya veo. No perdamos el tiempo, debe haber un aeropuerto comercial en esta ciudad. Tras decir eso los chicos seguirían cabalgando para buscar el dichoso aeropuerto, pero durante el camino Sugua recordaría lo que pasó hace un rato cuando Maxwell se enteró sobre lo de Kentoshi, por lo que ésta decidiría preguntar. Oye Maxwell, ¿te puedo hacer una pregunta? Adelante. Cuando estabas enojado, pude sentir que tenían intención asesina, pero cuando te pedí que me perdonaras, todo eso desapareció y tus ojos en vez de relajar ira reflejaban arrepentimiento y dolor. ¿Me podrías decir por qué? Ante estas palabras Maxwell se quedaría callado unos segundos para luego suspirar y comenzar a hablar. Hace unos años, yo debía tener unos 14 o 15 años, ya ni me acuerdo, en ese entonces ya estaba trazando los planos para Kentoshi, y ya había podido comprar una camioneta 4x4, y pensaba empezar a trabajar en ella, pero me hacían falta piezas. Al principio pensé en improvisar con lo que tenía a la mano, pero inevitablemente me quedé varado por lo que tuve que comprar algunas cosas. En una de esas compras me di cuenta de que había piezas que solo vendían aquí en los Estados Unidos, y que para conseguirlas debía comprarlas yo mismo, así que falsifiqué un pasaporte y una licencia de conducir para que todos pensaran que era adulto. Lo bueno es que la pubertad me ayudó y ya parece tener unos 18 años, de hecho ahora mismo soy más joven de lo que parezco, si me dejo crecer la barba parecería un hombre de 30 años. Ante ese dato Sugua imaginaría a Maxwell con barba haciendo que un ligero tinte rojo apareciera en sus mejillas. Como sea, llegué al país y de inmediato comenzó a buscar todo tipo de piezas que me pudiesen servir. En pocos días ya tenías muchas piezas las cuales tenía planeado usar en Kentoshi, aún me faltaba bastante para regresar a Japón, así que pensé en dar un paseo, y justo ese día intentaron asaltar a una chica cerca del lugar donde me hospedaba, así que sin pensarlo le di una paliza a esos ladrones, y le devolví sus cosas a la señorita. Su nombre era Momoya Oyorosu, pertenecía a una familia de empresarios. En agradecimiento me invitó a cenar. Al principio quise ser modesto y negarme, pero ella era muy convincente, y al final accedí. Sus padres fueron amables conmigo, y me agradecieron por salvar a su hija, quien a su vez me dio su número. Pasé varios días hablando con ella, le dije que dentro de poco tendría que regresar a Japón y me dijo que de igual forma ella planeaba hacer un viaje a Japón, así que me alegré. No se lo digas a Saeko, pero esa chica me había enamorado. Pasaron los días y ella me gustaba cada vez más, y creo que yo también había empezado a gustarle, por lo que el día en que viajaríamos a Japón decidí declarármele, pero el mundo no es color de rosa. Una noche antes de viajar Momo pensó en irme a visitar y que diéramos un paseo. Yo la vi llegar desde mi ventana, pero también vi como dos sujetos la amordazaban y la metían a un callejón, ante lo cual reaccioné al instante y fui a ayudarla. Al final esos tipos no fueron simples personas, resultaron ser dioses menores. Sus nombres eran Phobos y Deimos. Admito que eran fuertes, pero llevaba un buen tiempo entrenando, por lo que pude enfrentarme a ellos fácilmente. Al final ellos quedaron en el suelo muy lastimados. Yo no estaba en mejores condiciones, pero al menos podían mantenerme de pie. No perdí ni un minuto y quise ver cómo estaba Momo, pero un rayo de energía rojo impactó contra mi espalda, lo cual me dejó inmóvil. Fue allí cuando escuché su voz. Era el mismo demonio en persona, Ares, el dios de la guerra. Lo primero que hizo fue burlarse de sus hijos por haber sido vencidos por un semidios, y luego me felicitó por haber vencido a sus hijos. Después curó a sus hijos y ellos me amordazaron y me obligaron a mantener los ojos abiertos. Para ese momento ya me hacía una idea de lo que Ares pretendía, por lo que con todas mis fuerzas hacía lo posible para liberarme, cosa que al final pude, ya que, como ya te debiste dar cuenta, mi fuerza es titánica. Incluso me arriesgaría a decir que estoy al nivel de Hércules, pero ese no es el punto. Ares, al ver lo fuerte que era, me dijo que en algún momento yo podría servirle como entretenimiento, por lo que me dio un puñetazo en el abdomen, cosa que me quitó el aire y con su magia me hizo esto.
diría Maxwell al tiempo que se levantaba la camisa mostrando una marca igual a la de esta imagen, la cual estaba al costado del abdomen de Maxwell. Es la marca de esclavitud de Ares. Mientras tenga esto nunca seré totalmente libre. En el momento en el que Ares me ordene algo estaré obligado a obedecerlo, diría Maxwell con asco en su voz al tiempo que Sugua se llevaba las manos a la boca. Pero la cosa no terminó allí. Luego de dejarme esa marca le dijo a sus hijos que volvieran a atarme y a mí me obligó a mantener los ojos abiertos. Luego se dirigió hacia Momo, quien estaba muy aterrada por lo que sucedía. Luego la tomó del cuello y empezó a arrancarle la ropa y al final la violó. Ella gritaba y suplicaba por ayuda, y yo luchaba con todas mis fuerzas por liberarme y ayudarla, pero la marca de esclavo que Ares me había hecho me había debilitado mucho, y lo único que podía hacer era maldecir al bastardo. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando Ares se aburrió, Momo ya se había quebrado mentalmente, su mirada estaba vacía y no podía articular palabra alguna. En ese momento yo juré que iba a matarlo. Él solo se rió y me dijo: si quieres pelear conmigo, primero deberás matar a mis 2 hijos, y con esa marca de esclavo que te puse tus poderes debieron reducirse hasta poco menos de 1/8, y se quedarán así mientras tengas esa marca, pero si aún con eso eres capaz de matar a mis 2 hijos, entonces podrás pelear conmigo. Tras decir eso, el infeliz me apuñaló con mi propia espada en el abdomen, diría Maxwell al tiempo que mostraba su cicatriz. Luego de hacer eso, aún con mi espada en su mano, volvió a sujetar a Momo del cuello, pero esta vez la mato, le corto la cabeza de un solo corte y dejo el cuerpo tirado. Me hizo enojar mucho. Para ese punto yo ya no podía pensar con claridad. Mi único deseo era matar a aquel monstruo que tenía enfrente. Tanta fue mi ira que mi espada tomó vida propia y empezó a arder al rojo vivo, causándole una quemadura a Ares, por lo que este la soltó y de inmediato esta volvió a mí en forma de collar, pero eso no me importó. En cambio Ares, al ver eso, empezó a reírse como un maniático y luego me dijo: veamos hasta dónde llegas. Tras decir eso, él me dio una patada en la cara, haciendo que me desmayara. Desperté al día siguiente en el hospital. La policía me interrogó durante varias horas sobre lo que había sucedido, y debido a que ahora yo era testigo del caso, extendieron mi estadía en Estados Unidos por varios días. Al final el caso quedó archivado. En el funeral de Momo fui a hablar con los padres de Momo. Esperaba que me culparan por lo que pasó, pero no fue así. El padre simplemente estaba en silencio y la madre me agradecía por haber intentado salvarla. Yo no pude aguantar más y simplemente me fui. Al día siguiente me enteré de que ambos se había quitado la vida saltando de un edificio. Pasé noches enteras sin dormir. Las imágenes de lo que ocurrió aquel día nunca dejaran mi mente. Han pasado varios años, y aún lo recuerdo como si apenas hubiese pasado hoy. Aquel monstruo que se hace llamar Dios lo único que hace es matar inocentes y arruinarle la vida a miles, y lo peor es que yo soy su esclavo. Desde aquel día nunca me lo volví a encontrar, y una parte de mí quiere que se quede así, pero es muy bien que tarde o temprano lo tendré que ir a buscar, ya que si él no muere, millones de almas inocentes se quedarán sin justicia. Luego de esas palabras el lugar se quedaría en silencio durante unos minutos hasta que Maxwell hablaría nuevamente. Tú preguntaste la razón por la que todo mi instinto asesino desapareció cuando te vi. La razón es que cuando te vi sentada en el suelo, con miedo, y suplicando que te perdonara, por un momento en vez de verte a ti vi a Momo, y por un minuto en el reflejo del agua en vez de verme a mí, vi a Ares. Ante estas palabras Sugua se quedaría callada, mientras que Maxwell lo único que hacía era recordar lo que sucedió aquella noche mientras que en su mente pedía perdón. El resto del viaje sería normal. Los 2 chicos viajarían por varias partes de la ciudad buscando piezas para Kentoshi hasta que finalmente ya habían conseguido todo lo que necesitaban. Podemos ver a Maxwell guardando un par de cables en su mochila mientras que Sugua estaba tranquilizando a su yegua. Ya tenemos todo, ya podemos regresar al campamento. Si me apresuro podré tener listo a Kentoshi para mañana al mediodía. Tras decir eso Maxwell se dispondría a subirse al caballo, pero en eso Sugua diría: Maxwell, tenemos que hablar. Ante estas palabras Maxwell miraría con curiosidad a Sugua, quien se pararía frente a Maxwell para empezar a hablar. ¿Le has dicho a alguien más sobre esto? Ante esto Maxwell agacharía la cabeza.
No, no le he dicho a nadie, y quiero que se quede así, el equipo ya tiene suficiente con los problemas de los dioses muriendo y el apocalipsis, no quiero agobiarlos con mis problemas personales, esto es algo que yo debo resolver. Pero si te lo guardas solo te hará más daño. Y si no lo guardo le hace daño a los demás, te lo conté a ti y mira cómo estás actuando. Diría Maxwell viendo que Sugua tenía una combinación de sentimientos, ira, miedo, frustración, preocupación, etc. Es solo que no me gusta verte así. Diría Sugua con un par de lágrimas en los ojos. Esta es la vida que me tocó vivir, así que no puedo hacer nada. Tú no pediste esa carga. Diría Sugua al borde del llanto. Tienes razón, no la pedí, pero aún así estoy dispuesto a llevarla todo el camino si hace falta. Tras decir eso Maxwell se levantaría la camisa mostrando su marca de esclavo. Ares me dio esto, y al mismo tiempo me quito una gran parte de mis poderes, y aún así estoy obligado a seguir luchando, no te pido que me entiendas, ni tampoco te pido que me ayudes, solo te pido que guardes silencio, ya hablaré con el equipo a su debido tiempo. ¿Y se puede saber cuándo será ese debido tiempo? Preguntaría Sugua quien ya se estaba empezando a calmar. Cuando Ares finalmente esté muerto. Ese tipo casi te mata la primera vez. Diría Sugua estando muy asustada. No se repetirá, él me dijo que primero debía matar a sus hijos y eso es lo que haré, luego iré a buscarlo a él. Tras decir eso Maxwell se dispondría a subirse al caballo pero Sugua lo detendría. ¿Qué haces? Esta conversación no ha terminado, ¿de verdad crees que podrás llevar el peso de esa cruz tú solo? No se trata de si poder hacerlo o no, se trata de que tengo que hacerlo quiera o no. Ante estas palabras Sugua se quedaría callada para luego agachar la mirada y en voz baja decir: ¿Por qué te castigas así? A pesar de decirlo en voz baja fue lo suficientemente fuerte como para que Maxwell lo escuchase, por lo que con su mano tomaría a Sugua de la barbilla para levantar su mirada. Lo hago porque no pude salvar a Momo, y este es mi castigo por haber sido tan débil. Ante estas palabras Sugua miraría a Maxwell a los ojos al tiempo que empezaba a llorar. ¿Por qué lloras? Preguntaría Maxwell algo desconcertado. Lloro porque tú te niegas a hacerlo. Diría Sugua con la voz algo quebrada para luego tomar a Maxwell de las mejillas y darle un beso en los labios el cual al principio Maxwell trataría de negarse pero después de unos segundos este terminaría correspondiendo el cual tras unos segundos se rompería a lo que Sugua escondería la cabeza en el pecho de Maxwell. No tienes por qué cargar con esa cruz tú solo. No quiero involucrarte ni a ti ni a nadie en esto. Creo que ya estoy involucrada. Diría Sugua con un ligero tono de broma haciendo que Maxwell suspirara derrotado. Saeko va a matarnos a los dos cuando se entere de esto. Esto Sugua se pondría un poco nerviosa para luego decir. Bueno, sobre eso. Flashback podemos ver a Saeko sentada sobre el techo de la cabaña de Atenea afilando sus katanas cuando de pronto Sugua llegaría al lugar para luego sentarse al lado de Saeko. ¿Puedo ayudarte? Diría Saeko de forma tranquila. Es sobre Maxwell. Diría Sugua con simpleza a lo que Saeko suspiraría para luego decir. ¿Él te gusta? Ante estas palabras Sugua se sonrojaría y se pondría muy nerviosa. Descuida, ya me esperaba que algo como esto sucediera, de hecho desde hace unos días estoy discutiendo con la enfermera Marikawa, es que ella no deja de insinuarme un trío con ella y Maxwell. Ante estas palabras Sugua se sonrojaría hasta más no poder y empezaría a soltar humo de la cabeza. El punto es, que ya me esperaba estar en una situación similar a esta y la verdad no quiero ser la típica novia celosa, y teniendo en cuenta que le rezamos a dioses griegos, creo que no habría problema con que tú también salieras con Maxwell, claro, siempre y cuando él esté de acuerdo. Ante estas palabras Sugua suspiraría de alivio pero en eso ésta se acordaría de algo. Esto no tiene nada que ver con que seas bisexual, ¿cierto? Ante estas palabras Saeko se pondría un poco nerviosa al tiempo que se sonrojaba. Pervertida. Diría Sugua con una cara de palo. No me juzgues. Diría Saeko bastante avergonzada. Como sea, solo voy a hablar con Maxwell y rezarle a Afrodita para que me acepte. Diría Sugua que daba un largo suspiro cuando de pronto esta vio a Maxwell caminar con una mochila vacía hacia su habitación. Creo que esta es mi oportunidad.
diría Sugua para luego bajarse del techo. Fin del flashback, y eso fue lo que pasó. Diría Sugua mientras cabalgaba en su yegua, ya que durante el camino de vuelta al campamento Sugua le había contado todo lo que había sucedido a Maxwell. Así que, Saeko accedió a que yo tuviera 2 novias. Diría Maxwell algo confundido. En resumen es así. Ya veo. Diría Maxwell poniéndose en una pose pensativa. Mente de Maxwell. Me pregunto si Saeko estará considerando aceptar ese trío. No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza. Entonces, ¿qué dices? Diría Sugua esperando la respuesta de Maxwell. Pues, ya nos besamos, ¿no? Creo que eso lo dice todo. Diría Maxwell con una pequeña sonrisa, haciendo que Sugua tuviera un ligero sonrojo pero con una enorme sonrisa. Solo te pido que no le digas a nadie sobre lo que te dije sobre Ares. Por favor, Max, no es sano guardar algo tan importante. ¿Y qué esperas que haga? Espero que se lo digas a los demás, lo único que queremos es ayudarte. Ante estas palabras Maxwell miraría el suelo durante unos minutos para luego suspirar y decir: está bien, les diré, pero aún no es el momento. No los hagas esperar mucho. Diría Sugua con un tono de voz tranquilo, haciendo que Maxwell simplemente suspirara en derrota. Un rato después los chicos finalmente regresarían al campamento. Sugua iría directamente a la cama mientras que Maxwell llevaría los caballos al establo para luego volver a trabajar en Kentoshi. Al día siguiente todos en el campamento se estaban levantando para empezar a hacer sus actividades. Algunos reforzaban las defensas del lugar mientras que otros simplemente empezaban con sus rutinas de entrenamiento, mientras tanto con cierto grupo de semidioses. Podemos ver cómo todos preparaban sus cosas para iniciar su viaje. Oigan, ¿alguien sabe si Maxwell ya terminó de reparar a Kentoshi? Preguntaría Hayden, quien tenía un serio dolor de cabeza. Pues hasta dónde se pasó toda la noche trabajando. Diría Sugua mientras terminaba de leñar un cargador de una pistola 9 milímetros. Pues en ese caso tendremos que buscar a otro conductor, porque Hayden tiene resaca y Maxwell posiblemente se duerme en el viaje. Yo sé conducir. Diría la enfermera Marikawa, a lo que Saeko diría: entonces serás la conductora. Ante esto la enfermera pondría una mirada determinada, pero en eso la puerta se abriría mostrando a Maxwell, quien tenía unas enormes ojeras. Buenas noticias, pude terminar de arreglar a Kentoshi antes de tiempo, además de que con las piezas de helicóptero, avión, y autos de lujo que conseguí, pude darle una nueva modalidad aérea. Oye, pero si te tardaste una semana para crear la modalidad acuática. Tenía escasez de piezas, pero ese no es el punto. Diría Maxwell al tiempo que inflaba el pecho con orgullo por haber arreglado a Kentoshi. Pues entonces, ¿qué estamos esperando? Tenemos una misión que cumplir. Diría Saeko con determinación, pero en eso Maxwell diría: antes de irnos, hay algo que quiero decirles, y creo que debí decírselos hace tiempo. Al decir eso Maxwell puso una mirada seria, haciendo que todos pusieran especial atención, por lo que Maxwell inhalaría mucho aire para luego soltar un largo suspiro y comenzar a contarles todo lo que le había dicho a Sugua la noche anterior, desde el día que conoció a Momoya Oyorosu, hasta la marca de esclavitud que Ares le puso. No omitió ningún detalle, y al final cuando Maxwell terminó de narrar su historia se quedó callado esperando que alguien dijera algo. Porque nunca dijiste nada. Diría Hayden bastante impresionado. Todo este tiempo tuve la idea de que este problema era únicamente mío y que yo debía resolverlo. Eres un tonto. Diría Saeko al tiempo que se acercaba a Maxwell para luego darle un beso en los labios. Si tú estás en problemas, entonces todo el equipo está en problemas, ¿te quedó claro? Diría Saeko con un tono de voz autoritario, haciendo que Maxwell se estremeciera. Me sorprende que hayas podido esconder ese secreto durante mucho tiempo. Digo, soy tu primo, y prácticamente tu hermano, debiste confiar en mí. Diría Hayden al tiempo que le daba un golpe en el hombro a Hayden. Lo siento, supongo que no supe cómo reaccionar. Descuida Maxi, encontraremos a Ares y haremos que pague por todo lo que hizo. Diría Harley al tiempo que ponía su escopeta detrás de su nuca. Maxi. Dirían Saeko, Sugua, Saya, Maxwell y Hayden algo confundido.
Creí que no importaría que le pusiera un apodo cariñoso a mi cuñado. Diría Arley con despreocupación, a lo que los presentes simplemente levantarían los hombros. Bueno, ¿y cómo? ¿Por qué seguimos aquí? Aún tenemos un largo viaje por delante. Diría Saeko con determinación, haciendo que todos los presentes pusieran miradas de determinación para luego tomar sus cosas y subirse a Kentoshi, el cual a simple vista se veía igual que siempre. Prepárate, Ares, voy tras de ti. Diría Maxwell en su mente al tiempo que la enfermera Marikawa pisaba el acelerador a fondo, saliendo disparados fuera del campamento hacia nuevas aventuras y...